Buenos días, mi nombre es Grady Gutiérrez. Hoy le voy a hablar de los helmintos y mi grupo está conformado por Lina Escobar, Álvaro Escorcia, Grey Gómez, Marbella Pérez y Ana Peña. Y mi persona. Le voy a hablar qué son los helmintos. La palabra helminto se deriva del griego helmis, que quiere decir gusano o parásito. Los helmintos son muy comunes y dependiendo de la especie existe una forma de organismos libres de una planta o un animal. Los helmintos son organismos grandes multicelulares que por lo general se observan a simple vista cuando son adultos. Igual que a los protozoos, los helmintos pueden ser de vida libre o de naturaleza parasitaria. En su forma adulta, los helmintos no pueden multiplicarse en los seres humanos. Existen varios tipos de helmintos: los digestivos, los tisulares, los hemáticos o linfáticos. Los helmintos penetran por distintas vías oral, cutánea o inoculación de artrópodos. Muestran diferentes tropismos que permiten la consecución de su ciclo biológico. Su patogenicidad se debe al consumo de nutrientes, efectos mecánicos y liberación de productos tóxicos y respuesta de los En el turno anterior, mi compañera hablaba sobre la patogenicidad causada por estos microorganismos y las enfermedades que pueden llegar a causar en el hombre. Pero estas enfermedades o patogenicidad depende del tipo de especie y el mecanismo que use este para llegar a un contacto o a una interacción con el humano. El primer mecanismo que podemos ver es el mecanismo expoliativo. En este mecanismo, el microorganismo o parásito llega a entrar en una competencia con el ser humano, llegando a causar una enfermedad. Como el ejemplo que vemos aquí en la pantalla, vemos que el microorganismo al entrar al cuerpo, una vez eclosionan esos huevos, esas larvas vienen viajando y se pueden anclar a los pulmones, al corazón o al hígado. Una vez llegado a estos órganos, estos empiezan a absorber sangre, causando en el humano un tipo de anemia. El siguiente mecanismo es el mecanismo irritativo. Estos mecanismos en sí son causados no tanto por el microorganismo, sino por la herida que deja el artrópodo al infectar al humano. En este caso, cuando la mosca pica al hombre, al ser humano, en su herida deja unos huevos que luego eclosionan para que esas larvas viajen a través del torrente sanguíneo. Esta herida puede causar una dermatitis o un prurito. El siguiente mecanismo es el mecanismo traumático. En este tipo de mecanismo describen los eventos traumáticos, valga la redundancia, al momento de entrar, transportarse y anclarse al tipo, al órgano diana que tiene este microorganismo, este parásito. El otro mecanismo, el siguiente, es el mecanismo obstructivo. Este mecanismo deriva de ocupación o obstrucción total de un conducto en el cuerpo humano. Por ejemplo, los huevos de chistosoma, cuando eclosionan en el cuerpo humano, son tantos que estos embolizan algunas venas o algunas arterias y llegan a causar una embolia o un tipo de infarto. El siguiente son los mecanismos tóxicos. Estos mecanismos tóxicos, pues es cuando el microorganismo, al momento de viajar a través del cuerpo, empieza a liberar sustancias que son nocivas al humano. Por ejemplo, las uncinarias pueden producir sustancias proteolíticas o anticoagulantes que pueden llegar a causar un daño al huésped. Le voy a hablar sobre la epidemiología de los helmintos. Cientos de millones de personas están parasitadas por gusanos. En muchos casos existe una parasitación múltiple o por una especie. Es frecuente la coinfección por protozoos o otros patógenos. Se estima que la carga mundial de la morbilidad de la helmintiasis supera la de la malaria y la de la tuberculosis. Los nemátodos son el grupo mayor dentro de los helmintos, conocidos como gusanos. Son gusanos redondos. Los nemátodos son uno de los grandes filos taxónicos en los que se clasifican los invertebrados. Presentan tallas que van desde medio milímetro hasta un metro. Ciclo de vida de los nemátodos. Aquí encontramos dos fases en este ciclo de vida. Encontramos una fase donde aparece un ser humano y la otra fase donde está el animal en sí, en este caso es una mosca. Vemos de que en el ser humano pica la mosca en el tejido subcutáneo, dejando sus huevos o larvas. Estas larvas van subiendo y se convierten en hembras y machos. Ellas bajan, cuando bajan al tejido y se pueden producir en el torrente sanguíneo, en la orina, en los pulmones. Ya acá, como vemos la imagen, ya son adultos. Luego pasan al ser humano, suben, ya esta persona ya está infectada. Cuando está infectada vemos nuevamente una mosca que pica, o ya la mosca ya entra y pasa nuevamente a hacer su proceso de larva. Ya después, como vemos en la imagen 7, ya la larva ya está un poquito crecida
Y aquí en este caso, la larva se convierte nuevamente en una mosca. Esta mosca ya está infectada. Cuando esta mosca ya está infectada es el proceso de la producción de la enfermedad en sí, porque ella pica nuevamente y es donde comienzan todas las sintomatologías de la enfermedad. Buenas, mi nombre es Marbella Pérez, voy a hablar sobre los cestos. Los cestos es una clase de especies del filo Platymintos que agrupa más de 4.000 especies. Casi todas de ellas son parásitas como la tenia y otros gusanos asentados. Tienen un ciclo biológico muy complejo y requieren de un huésped y entre ellos varios humanos. La mayoría de los cestos de importancia veterinaria se componen de una cadena de piezas, anillos o segmentos denominados estróbilos, unidas a la cabeza denominadas esporas, situadas en el extremo fino del cuerpo. Es decir, el gusano va aumentando el grosor de la cabeza, de la cabeza hacia la cola. Son hermafroditas y no tienen cavidad corporal ni tubo digestivo. Su tamaño oscila desde unos pocos milímetros a varios metros de longitud. ¿Cómo se adhieren los cestos? Bueno, su escole se adhiere por medio de 2 ventosas y 2 hileras de gancho. En general, solo se observa un gusano adulto que puede vivir años. La tenia, que en general mide casi 3 metros de longitud, posee hasta 1000 proglótides, cada una por las cuales produce hasta 50.000 huevos. ¿Cómo se transmite los cestos? Los portadores humanos de tenia excretan los huevos y heces contaminados en el medio ambiente, también cuando defecan. Además, se puede producir contagios de huevos de tenia solo al ingerir alimentos, agua contaminada por vía fecal oral, cuando la higiene es deficiente. A continuación voy a hablar de los tremátodos. Los tremátodos importantes desde el punto de vista médico son los tremátodos sanguíneos, intestinales e hísticos. Los tremátodos adultos a menudo son gusanos planos con formas de hoja. Tienen una cavidad bucal pero no un poro anal distal. Poseen sus nutrientes a través de su integumento o ingiriéndolos hasta su intestino ciego. Los tremátodos son hermafroditas excepto los tremátodos sanguíneos, que son bisexuales, liberan huevecillos en las heces fecales como Falciola, Falciolosis, Pronorchis, Eschistosomas y en la arena Hematobium. Los huevecillos liberan migracidia, por lo general en el agua, que infectan una especie de caracoles. Dentro de esos caracoles, los parásitos se multiplican y son eliminados en forma de cercarias. Dependiendo de las cercarias que penetran en la piel, se convierten en metacercarias, que son ingeridas con las plantas. Por ejemplo, berros para Falciola, o con pescado Pronorchis, o los cangrejos Paragomimus. Muchas gracias. Para el diagnóstico de los diferentes tipos de helmintos se usan técnicas distintas. Para los helmintos intestinales se diagnostican por observación directa, microscopía o cultivo. En la parasitosis tisular, por larvas de helmintos no siempre es posible hacer un diagnóstico directo, pues estos emigran a diferentes tejidos y es imposible establecerlos. En la parasitosis del sistema nervioso, la muestra habitual es el LCR, donde se pueden demostrar huevos de P. westermani cuando tienen una migración atípica.